Vamos a estudiar sobre intercesión. Amén. ¿Perdón? ¿Sobre? Intercesión. Vale. Vamos a estudiar sobre qué es la Intercesión. intercesión. Interceder. Vale. Veremos algunos ejemplos, a ver si nos da tiempo. Algunos ejemplos sobre la intercesión también. Entonces, ¿qué es la oración de intercesión? Interceder es orar por los demás. ¿Para qué? Para derrumbar las murallas o fortalezas que el diablo construyó alrededor de ellas. ¿Vale? Cuando nosotros intercedemos, nosotros estamos derrumbando murallas donde el diablo encarceló a esas personas. Entonces, al interceder, nosotros tenemos que estar sensibles a las necesidades de las demás personas, ¿vale? Personas que viven cerca de nosotros, vecinos, hermanos, compañeros, hijos, familiares cercanos. Amén. Entonces nosotros nos acercamos a Dios para pedir por esas personas. Como nosotros ya estamos salvos, somos hijos de Dios, significa que nosotros tenemos el favor de Dios. ¿Vale? Entonces Dios nos escucha. Nosotros nos acercamos a Dios en favor de otras personas, en el lugar de ellas. Interceder es buscar la presencia de Dios, o es como que pedir una cita con Dios para orar y oír de Dios a favor de estas personas. ¿Vale? Por eso la intercesión es muy importante. Ahora veremos las características de un intercesor. Un intercesor es aquella persona que gasta tiempo para orando o intercediendo por los demás. Es la persona que toma el lugar de otro o la posición de otra persona. Un intercesor es alguien que jamás desiste. Es alguien que sigue hasta que no vea la victoria, no vea la solución, no desiste. Amén. Por eso nosotros oramos cada semana. Insistimos en la oración hasta ver resultados. Amén. Ahora veremos algunos ejemplos bíblicos acerca de intercesión, ¿vale? Algunos pasajes bíblicos que hablan acerca de este tema. Entonces yo voy a pedir, ¿vale?, a varios de vosotros para leer, ¿vale? Vamos a leer 4 ejemplos, o por lo menos unos 3, ¿vale?, acerca de intercesión. El primer ejemplo, vamos a leer acerca de Abraham, que intercedió por Sodoma y Gomorra. Amén. Eso está en Génesis capítulo 18. Voy a pedir a Sada, por favor, que lo lea. Génesis 18, del 23 al 33. Génesis Capítulo 18, 18, versículo 23 23, al 33. 23.
Génesis 18, 23 al 33. Después le apareció Jehová, del 23 al 33. Sí. 23, vale. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca hagas tal. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 55. Si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizá se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor. Si hablare, quizá se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he respondido el hablar a mi señor. Quizás si hallarán allí 20. No lo destruiré. Sí, pero no sé ni lo que estoy leyendo. Lo siento. No respondió, por amor a estos, no los destruiré por amor a estos 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor. Si hallare solamente una vez, quizá se hallarán allí 10. No la destruiré. Respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue. Luego acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. Entonces vemos aquí que Dios quería destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque había demasiado pecado. Era tal el desenfreno en esa ciudad que hombre se acostaba con hombre, mujer con mujer. O sea, aquello era un pecado y la cosa se hacía a la luz del día, ¿vale? Era algo que tremendo. ¿Vale? Entonces Dios quería destruir la ciudad. Pero lo que pasa es que en aquella ciudad vivía Lot, que era sobrino de Abraham, vivía ahí con su mujer y sus hijas. ¿Vale? Entonces Abraham, cuando supo que Dios iba a destruir la ciudad, él fue a orar, él fue a interceder por esas dos ciudades. ¿Vale? Y él decía: Señor, tú eres justo. O sea, tú no puedes destruir la ciudad si hay ahí 50 personas, 50 justos. Y Dios dijo: si hay 50, pues yo no destruiré la ciudad por amor a esos 50 justos. Entonces Abraham, ¿qué es lo que empezó a hacer? Empezó a negociar con Dios. ¿Vale? ¿Y si hay 45? ¿Y si hay 35? ¿Y si hay 20? ¿Y si hay 10?
Entonces Dios dijo que por amor a estos yo no destruiré la ciudad. Cuán importante es que en una ciudad hayan personas justas y haya alguien que interceda. ¿Vale? Yo creo que nuestro mundo, si no fuera por los escogidos, o sea, por nosotros, los que creemos en Dios, lo que buscamos a Dios, muchas cosas ya hubieran pasado. ¿Vale? Pero Dios tiene misericordia por causa de los suyos, muchas veces. ¿Vale? Entonces Dios le dijo a Lot y a su familia que salieran de la ciudad, porque Dios quería destruir a esas dos ciudades. Y la verdad es que fueron destruidas. Pero por causa de Abraham, Lot y su familia fueron salvados. Amén. Entonces es importante que nosotros oremos y intercedamos por nuestros familiares. Podemos ver también otro ejemplo acerca de orar por una guerra. Amén. Interceder. Una persona de cada lado de Moisés oraron e intercedieron para que ellos pudieran vencer una batalla. Podemos leer Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 13. Nos puede leer, vea, Éxodo capítulo 17, el versículo 8 al 13. Éxodo 17. Del 8 al 13. Capítulo 17. Del versículo 8 Del 8 al 13. A ver, 17. Y Moisés dijo a Josué: escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés y combatió contra Amalek. Mientras Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina, sucedió que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, pero cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Prevalecía Amalek. Ya las manos de Moisés estaban cansadas, por lo tanto, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y él se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro lado. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Y así derrotó Josué a Amalek y a su pueblo a filo de espada. A filo de espada. ¿Amén? Amén. Entonces vemos aquí que Aarón y Hur, ellos... Gabriel, el micro. Vale. Vemos que Aarón y Hur, cuando el pueblo de Dios estaba batallando, luchando esta guerra, ¿vale? Mientras Moisés tenía las manos en alto, dice que el pueblo de Israel vencía la batalla. Pero cuando él estaba cansado y sus manos se bajaban, entonces Amalek prevalecía, ¿vale? En el mundo espiritual pasa lo mismo. Muchas veces, por ejemplo, nosotros que estamos en el ministerio, estamos haciendo la obra de Dios, ¿no? A veces estamos cansados. ¿Por qué? Porque es una guerra espiritual. Y cuando la iglesia, cuando los hermanos oran e interceden por nosotros, es como que si nos estuvieran levantando los brazos. Amén. De ahí es la importancia
de que la iglesia ore por nosotros. Es importante que nosotros oremos unos por los otros. ¿Por qué? Porque estamos levantando los brazos unos de los otros. Amén. Entonces, por causa de eso, el pueblo de Israel pudo vencer esta batalla. Ahora vamos a leer un último, ¿vale? Un último ejemplo. Pedro en la cárcel y los hermanos intercedían. Amén. Hechos capítulo 12, del versículo 4 al 16. Hechos 12. Hermana Rosa, ¿tienes ahí tu Biblia? ¿Puedes leer para nosotros? Hechos capítulo 12. Hechos 12. Del 4 al 16. Hechos capítulo 12, versículo 4. Al 16. No. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Hasta 12? Hasta el 16. 16. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la
nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y vieron, se quedaron atónitos. Amén. Amén. Entonces vemos aquí que la iglesia, mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia, o sea, los hermanos, ellos se reunieron en oración por Pedro. ¿Y qué es lo que pasó? El Señor envió un ángel a la cárcel, ¿para qué? Para librar a Pedro de las cadenas. Vemos que Pedro, él estaba en la cárcel, pero él no estaba ahí de cualquier manera. Dice que él estaba encarcelado, pero tenía cadenas en las manos y en los pies. Y además, al lado derecho había un soldado y al lado izquierdo había otro. O sea, lo tenían como un preso muy peligroso. No había manera de escapar. Al margen de estar encadenado, aún tenía 2 soldados ahí para custodiarle. Pero cuando vino el ángel, ellos no se dieron cuenta. Las cadenas se cayeron de las manos, de los pies, y Pedro, él creía que estaba viendo una visión, pero no era una visión. El ángel estaba ahí con él. Pasaron la primera puerta, luego la segunda puerta. Cuando ya estaban en la calle, entonces el ángel desapareció. Solo cuando Pedro estuvo fuera de la cárcel fue que él se dio cuenta de que no era una visión, que era algo real, que realmente estaba pasando. Y entonces él dijo, el Señor ha enviado su ángel. Pero atención, que cuando Pedro llega a la casa donde los hermanos estaban reunidos, ellos estaban ahí, estaban orando para que Pedro saliera de la cárcel. Pero cuando Pedro llama a la puerta, una niña fue a abrir la puerta. Cuando ella miró en el agujero para ver quién estaba afuera, ella se dio cuenta que era Pedro. No abrió la puerta, entonces salió corriendo a avisar a los hermanos, hermanos, buenas noticias, estamos orando y Pedro está ahí en la puerta. Pero estos hermanos que tenían tanta fe le dicen a la chica, no, estás loca. No puede ser. O sea que no tenían nada de fe, porque ellos estaban orando para que Pedro fuera libre de la cárcel y cuando Pedro aparece, le dicen a la chica que ella está loca. Así actuamos muchos de nosotros. Pero tenemos que orar con fe. Algunos decían, no, debe ser su ángel. Chica, estás confundida. Este no es Pedro. Amén. Entonces tenemos que tener fe. Cuando oramos tenemos que orar creyendo que lo que estamos orando sucederá. Amén. Entonces, cuando nosotros intercedemos por alguien, es importante decir que esto no garantiza los resultados. ¿Por qué? Porque la voluntad de la propia persona también está involucrada. Cuando nosotros oramos o intercedemos por alguien, lo que hacemos es liberar a la persona de la influencia del diablo. ¿Vale? Liberamos la mente de esta persona para que ella pueda decidir por Jesús. Entonces, debemos de pedirle a Dios, por ejemplo, si estamos orando por la salvación de un familiar, ¿vale? Debemos de pedir que Dios le envíe a alguien para que le hable de salvación. Supongamos que es alguien que está, por ejemplo, en Estados Unidos, o alguien que está en China, está lejos, y no hay forma de que nosotros podamos hablar con esta persona.
Entonces, en nuestras oraciones nosotros pedimos que Dios le envíe a alguien que le hable de salvación. Y luego queda a la responsabilidad de la persona tomar la decisión de aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Amén. Interceder no es imponer nuestra voluntad sobre la vida de esa persona por la cual estamos orando, ¿vale? Si fuera así, esto sería manipulación, ¿vale? Pero nosotros no manipulamos a la gente. Cuando intercedemos, nosotros estamos pidiendo la intervención de Dios en la vida de esta persona. Entonces luego la responsabilidad de aceptar o no a Cristo es de la persona. ¿Cómo debemos interceder? Debemos hablar la palabra, amén, acerca de la situación. Por ejemplo, si estamos orando por la sanidad de alguien, es importante que hablemos la palabra. ¿Cómo? Señor, sabemos que está escrito en tu palabra, por ejemplo, en Salmos 103, ¿no? Que eres tú el que perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias. Por eso te pedimos, Señor, sana a esta persona. Si es una situación de familia, ¿no? Es la voluntad, Señor, es tu voluntad que todas las familias estén bien, porque tú has enviado a Cristo para morir por cada uno de nosotros. Amén. Invocar siempre la palabra acerca de la situación. Debemos orar también en el Espíritu, que es orar en lenguas por esa persona, por su situación. Amén. Entonces, así es como nosotros debemos de hacer. Es así como debemos de orar e interceder. Amén.